Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que todos aquellos que estén escuchando en estos momentos esta sintonía, esta voz, estas entrevistas, estos programas, están haciendo en la 10 Capital Radio. La 10 sobresaliente, ¿no? El 10 el sobresaliente Capital Radio, la 10 en letra. En frecuencia modulada en toda Canarias, pero también nos pueden escuchar en el móvil, cogen el móvil, ponen la 10 Capital Radio y nos pueden escuchar en directo las 24 horas desde cualquier rincón del planeta. Abel Román, buenos días. Buenos días y un saludo cordial a todos los vecinos de Canarias. Venga. Bien, hoy tenemos con nosotros a don Domingo Chávez, presidente de la Asociación Vecinos y Unión de la Gallega y coordinador del Frente Cívico del Distrito Suroeste. Don Domingo, buenos días. Hay que decir que La Gallega está en Santa Cruz de Tenerife, es un barrio, lo digo para quien nos esté escuchando fuera de la isla de Tenerife o de otras zonas de Tenerife que no saben lo que es La Gallega. Nosotros sí lo sabemos porque es un barrio muy conocido, pero está en Santa Cruz de Tenerife. Exactamente. Don Domingo, buenos días. Buenos días, equipo, buenos días a los radioyentes. Bueno, para empezar tenemos que decirle que el Distrito Suroeste tiene 52.000 habitantes y tienen un derecho a voto en las elecciones de 37.000 votos, con lo cual el 22% del censo electoral corresponde a este distrito. Don Domingo, ¿cuál es el problema que tienen ustedes con el cementerio de Santa Catalina? Bueno, como bien decía, sí, estamos en esa cifra de vecinos creciendo, por cierto, porque no para de crecer. Y son muchos los problemas que tenemos en el distrito, pero actualmente ha surgido la polémica del cementerio. Bueno, no es nueva, la realidad es que la llevábamos demandando desde hace muchos años, porque creciendo la población, pues no crece nuestro camposanto. Tenemos un cementerio que data del 27, las últimas reformas han sido en el año 2019 y se ha cometido prácticamente una ampliación muy pequeña de nichos para enterramientos que han quedado sobrepasadas en estos últimos años, y bueno, hemos exigido la ampliación e incluso el aprovechamiento de unos solares adjuntos que fueron donados en su día para destinarlos al Camposanto y su ampliación y mejoras, y prácticamente no se ha hecho nada desde entonces. Claro, tengo un problema de colapso y lo hemos trasladado al ayuntamiento para que lo antes posible adopte las medidas necesarias para su ampliación. ¿Actualmente se pueden enterrar personas en ese cementerio? No. Ahora mismo el problema que tenemos es que ya vecinos han sido derivados hacia Santa Lastenia porque le han negado a través de los servicios fúnebres que al estar colapsado, al no tener disponibilidad, pues no se les niega el derecho a usarlo. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los responsables políticos referente a la ampliación? Bueno, pues muy mal, pero durante muchos años, ya te digo, desde el año 2019, que fue una reforma banal de apenas 15 nichos que han quedado más que sobrepasados y venía caminando el problema, pues prácticamente han hecho oídos sordos. La demanda que hacemos ahora, que se han puesto bastante nerviosos, es una cometida de urgencia, porque, insisto, ya son vecinos que empiezan a sufrir el rechazo de ese servicio y han hecho un poco la esquiva, ¿no? Prueba de ello es que con la reunión que hicimos las asociaciones de vecinos y un escrito que le hemos remitido, a lo que se han dedicado es a buscar una posible reunión para el día 30 de este mes con algunas asociaciones que además son afines, para evitar el encontronazo con las asociaciones que hemos venido reivindicando y reclamando acciones en este cementerio durante más de 15 años. Claro, los vecinos lo que querrán es que se les entierre junto con sus familiares y toda la relación sentimental que hay con ese cementerio, ¿no? Exactamente, porque claro, es una situación bastante confrontada, gente que tiene muchos familiares. El cementerio en sí está bastante bien en cuanto a, no es un cementerio con daños, estructuras dañadas, deteriorado, está bastante bien en cuanto a su conservación y uso, pero ha quedado colapsado y esa es una situación bastante
desagradable para los vecinos, los familiares que quieren usarlo en todos los sentidos, ya no solo para los enterramientos, sino también para ir a velar, para la fecha señalada, etcétera. ¿Quiénes son los responsables políticos del ayuntamiento que tratan este tema? Pues nada, yo creo que ahí en este sentido ha habido poca sensibilidad, poca soluciones, y yo creo que un desinterés, a lo mejor motivado porque han querido... No, me refiero, Domingo, ¿quiénes son los responsables? ¿Qué concejales son los responsables? Actualmente, hombre, estamos hablando de un cementerio muy antiguo, pero actualmente los responsables son Alicia Cebrián, que es concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz, porque lleva calidad de vida. Es un servicio compartido con servicios públicos que lo lleva Carlos Tarife, él mismo lo ha expresado así. Y, por supuesto, Javier Rivero, que es el concejal del distrito, ¿no? Que sabe, es buen conocedor de este problema desde hace bastante tiempo. ¿Y qué dice don José Manuel Bermúdez? Que siempre cuando los concejales no tienen una eficacia en la gestión, no, el alcalde suele tomar la rienda y resolverlo. ¿Piensan ustedes hablar con él a este respecto? Bueno, lo estamos intentando. Hemos presentado un escrito dirigido precisamente a la alcaldía para tratar este asunto. Hemos pedido también que se convoque a los concejales responsables y al concejal del distrito. No sabemos qué va a pasar, porque de oídas oficialmente no nos han comunicado nada. De oídas nos han dicho que hay una posible reunión para el día 30 con algunas asociaciones que ya sabemos que son afines, cercanas por afiliación, y por los que los representan son miembros del partido, y afines, acólitos para entendernos, y esa es un poco la situación que hay. De momento no ha habido nada hacia esta plataforma y otras asociaciones, y estamos a la espera de si se produce o no, y si no se produce, pues tomaremos las medidas que correspondan, que pueden ser pues cualquiera, hasta protestas. ¿Qué asociaciones han firmado este manifiesto contra el tema del cierre del cementerio Santa Catalina por falta de espacio? Bueno, pues prácticamente las más cercanas y más afectadas por el servicio del cementerio, que son la plataforma en sí, que representa a todo el distrito, la Asociación de Vecinos de Barranco Grande del Molino, la del Humilladero El Chorrillo, la Asociación de Vecinos de la Unión de la Gallega, la Asociación de Vecinos del Sobradillo y la de la Cruz del Llano del Moro. Son los que hemos planteado la reclamación. Bueno, pues don Domingo, le deseo mucha suerte en esta reclamación, porque los vecinos se merecen tener un cementerio cercano, y que además se les respete sus sentimientos de un lugar donde están los familiares enterrados de toda la vida, como pasó con el cementerio de San Andrés, ¿no? Que un día enterraron las palas y los vecinos lo pararon porque no había derecho a que le quitaran algo tan emocional y digno de afecto como es respetar el lugar donde sus antepasados han estado toda la vida enterrados, ¿no? Y que ellos quisieran también estar en ese lugar. Así que don Domingo, le deseo suerte y esperamos que el alcalde tenga consideración y sensibilidad a este problema y se lo resuelva lo más rápidamente posible. Bueno, pues nosotros esperamos lo mismo. Ahora que tanto se habla y que viene el Papa y tanta parafernalia con el Santo Padre y demás, bueno, pues a ver si se sensibilizan de verdad y tienen a bien pues atender este tipo de servicios fúnebres que son tan importantes para los vecinos. Bueno, pues muchas gracias, don Domingo. Mucha suerte. Bueno, vamos con otro tema. ¿Cuál es el siguiente tema? Vamos a ver, hoy volvemos a tocar un aspecto de la visita del Papa, el recibimiento de las víctimas de la pederastia. Ya. La Comisión Episcopal ha decidido solo invitar a 6 víctimas de forma privada, causando la protesta de 8 asociaciones por la falta de pluralidad, representatividad y transparencia en la elección de participantes por parte de la jerarquía católica. Por esta razón, el Frente Cívico contra la Pederastia ha decidido mandarle una carta al Papa en una nota de prensa que el domingo pasado, día 7, fue distribuida por más de media docena de medios informativos de radio y prensa regional y nacional. Tengo que decirle, antes de empezar con la carta, lo siguiente. Desde hace mucho tiempo, las asociaciones de víctimas están trabajando con la Iglesia y con el gobierno para recibir las compensaciones
por las víctimas de la pederastia. Tengan en cuenta que muchas veces las víctimas son abusadas cuando tienen 4, 5, 6, 7, 10 años y después se denuncia a los 20, a los 30 años. El primer convenio que se ha hecho con el Estado es que las indemnizaciones y que el delito prescriba, ahora no va a prescribir hasta que la persona abusada cumpla 55 años. Después han hecho el gobierno y la Iglesia un convenio conjuntamente con las víctimas en las cuales se han puesto en base cómo van a ser las indemnizaciones. Si, por ejemplo, la Iglesia da una cantidad y las víctimas no están de acuerdo, el diputado, el defensor del pueblo, decide qué indemnización va a tener. Y esto ha sido una mejora bastante importante que las varias asociaciones de víctimas de Canarias, de Madrid, del País Vasco, de Cataluña, etcétera, han logrado conjuntamente. Pero cuando iba a venir el Papa, le pidieron a la Comisión Episcopal un recibimiento para explicarle cuál ha sido su sufrimiento, cuál ha sido el comportamiento de la Iglesia, que ha sido bastante negligente en este tema, y se lo habían pedido. Entonces dijeron que no tenían tiempo, que estaba todo arreglado, hasta que después, un día antes de ayer, del lunes, le dijeron de que desde abril estaba ya concertado una reunión con las víctimas de una agrupación de víctimas tutelada por la Iglesia. O sea, manejada y controlada por la Iglesia, con gran cabreo de las víctimas, de la media docena de ciudadanos de víctimas. Entonces, al ponerse en contacto con nosotros, con el Frente Cívico contra la Pederastia, decidimos hacerle una carta a su santidad, no para pedirle un recibimiento, sino para ponerle sobre el tapete cuáles son los problemas que tiene la Conferencia Episcopal con el tema de la pederastia. Y aquí va cuál ha sido la carta. Su santidad, el Frente Cívico contra la Pederastia le escribe esta carta no para que usted nos reciba en persona, sino para inspirar las actuaciones que la Iglesia Católica en España se niega a realizar. Lo hacemos en primer lugar en defensa de los 14.994 sacerdotes españoles que realizan un trabajo humano, moral, social y espiritual extraordinario. Ellos se sienten avergonzados de esos garbanzos negros que destrozan su labor, así como de una clase episcopal que no está dando ejemplo a la hora de eliminar drásticamente la locura de la pederastia en la Iglesia Católica Española. Cuando les llega un caso a través de uno de sus feligreses, víctimas, hacen la vista gorda o simplemente trasladan al cura pederasta a otro lugar, provocando que sigan delinquiendo en esa nueva parroquia. El sufrimiento que, por unos instantes de placer, se les causa a las víctimas perdura durante toda la vida. ¿Se da su santidad cuenta de lo que eso significa? Los obispos españoles argumentan que en el conjunto general la pederastia en la Iglesia representa un porcentaje muy pequeño. Así es, solo en el ámbito familiar se concentra el 80% de los casos. Pero, ¿y el escándalo social y moral que supone que un sacerdote sea denunciado por abusos sexuales a un menor? Si un menor de 13 años, por ejemplo, entra en un supermercado a robar un paquete de patatas fritas, ¿es acaso igual que si lo hace un juez del Tribunal Supremo de Justicia? El escándalo social y moral es mayúsculo, pues eso mismo pasa con ustedes. La Iglesia no puede permitir tener a delincuentes sexuales entre sus sacerdotes. Y ya que estamos hablando con franqueza, ¿cuál es la motivación que impide a los obispos españoles atacar con sinceridad y responsabilidad este drama humano de la pederastia? Yo se lo voy a decir, el miedo. El miedo a las responsabilidades civiles subsidiarias y económicas que ustedes se verían obligados a pagar. Y esto en la intimidad, algunos miembros de la curia nos lo han confesado. Su respuesta a este problema ha sido poco inteligente, pues la degradación social y humana de la Iglesia ha sido enorme. Por ejemplo, cuando una empresa de la industria del automóvil descubre un defecto de fabricación, ¿qué hace? Lo publicita en la prensa, invitando a sus clientes a que pasen por sus talleres para arreglarlo gratuitamente. ¿Ustedes creen que esa empresa perdería la confianza de sus clientes o por el contrario la reforzaría? Errar es humano, pero reconocerlo y enmendarlo
acrecienta la confianza de los consumidores. Por último, le recordamos el sagrado sacramento de la penitencia. Reconocer los pecados, arrepentirse de corazón y cumplir la penitencia, reparando así el daño causado. Esperamos con emoción y confianza que Cristo les inspire, y no como hasta ahora, que nos evoca a aquello que ni siquiera queremos nombrar. Bien, esta ha sido la carta que le hemos mandado al Papa. Como ustedes pueden ver, no es un ataque al Papa, sino simplemente ponerle en conocimiento de cuál es el comportamiento de esta conferencia episcopal española, que por cierto, dentro de las conferencias episcopales europeas, es la más reacia a hacer las reparaciones económicas posibles. Fíjense ustedes hasta dónde llegan, que por ejemplo en el monasterio de Montserrat, que uno de los priores, creo recordar, tuvo un tema de pederastia, cuando se enteró de que la Iglesia española y el Estado habían llegado a un arreglo para que cuando ya estuviesen caducado las indemnizaciones por el tema del tiempo, esta gente, los de Montserrat, dicen que se niegan a aceptar pagar compensaciones económicas a pesar del convenio Iglesia y Estado, y que solo lo hará por orden judicial. Cuando eso ya es imposible, porque si una denuncia se hace a los 20 años, ha caducado el tema. Bueno, pues este es el comportamiento aún hoy, y además te lo dicen con todas las letras. Por ejemplo, el abad del monasterio de Montserrat, hoy actualmente, que por cierto, el Papa los va a visitar en Barcelona, creo que mañana que empieza Bueno, sale hoy para Barcelona, dentro de un ratito, de hecho todavía está en Madrid. Bien, pues este es un poco el tema de lo que está pasando con todo el tema de la pederastia, y otra cosa muy importante, ¿se acuerdan ustedes cuando nosotros hablamos de los errores que estaba cometiendo el obispado canario sobre el tema de cómo organizar la visita? Pues bien, un punto que habíamos tocado, que era de que el Papa debía de tener una primera visita para respetar a los centros devocionales de Canarias, por ejemplo, en Tenerife a la Virgen de Candelaria y en Las Palmas a la Virgen del Pino. Pues bien, el Papa en Madrid y en Barcelona ha respetado los centros devocionales de Madrid y Barcelona y ha visitado a la catedral, a la catedral de la Almudena y la Sagrada Familia en Barcelona. Ha ido a los 2 centros devocionales de cada capital. Aquí no va a ir a ninguno. Van a coger... No da tiempo, en Tenerife no da tiempo, pues está 5 horas nada más. Bueno, pero yo cuando hablo con un político y no quiere colaborar en algo, te dice que no tiene tiempo ni dinero. Ya. La organización tenía que haberse planteado eso desde el principio. Ya. Por ejemplo, en La Laguna solo va a coger y dirigirse a los inmigrantes en las raíces, y después una reunión en la Plaza del Cristo a los inmigrantes exclusivamente. ¿Y los laguneros? Entonces han optado por coger a la Virgen de Candelaria y al Cristo y llevarlo a la misa que se va a celebrar en el puerto de Santa Cruz, llevándolos de decoración. A mí me parece una falta de respeto y una falta de veneración a esas imágenes tremendo. Y eso no tiene la culpa el Papa, por supuesto, pero los organizadores, caramba, es como la última vez que hubo la peregrinación de la Virgen Candelaria de Santa Cruz, que la llevaron a visitar a los presos en un camión grúa Cuchi al descubierto a toda leche por la autopista. ¿Qué falta de respeto y veneración eso es a las imágenes? Menos mal que esta vez llevarán a la Virgen de Candelaria, lo oí por la radio, a unos responsables con todo el respeto y la veneración debida en el transporte. Entonces, nosotros estamos muy contentos de que el Papa está aquí en Canarias, pero echamos de menos lo que nos dicen las víctimas, ¿no? Que están bastante disgustadas con esta conferencia episcopal que no les ha organizado, aunque sea una visita para explicarles cómo están siendo tratados por esta conferencia episcopal, que es la peor de toda Europa, la más reacia a dar indemnizaciones, que es un poco la base y la causa de todo ese comportamiento. Y sobre todo nosotros hacemos hincapié en 2 cosas importantes. Cuando ustedes, un cura, o en este caso un profesor, un tema deportivo o un familiar, haya un tema de víctimas de abusos sexuales,
no vayan a la iglesia, porque les intentarán torear y retrasar todo. Vayan a la justicia, vayan a un juzgado y denuncien. Y les voy a poner un ejemplo de la eficacia de todo esto. En Málaga, un cura drogaba a su feligresa y cuando estaban drogadas las violaba, y en ese momento vivía con una mujer, nada que objetar, porque mientras se hagan con adultos, todos y discretamente, a mí me da igual. Entonces la mujer quiso poner una película, puso un vídeo y vio que el tipo grababa los abusos sexuales que le hacía a esa chica. No, bueno, fue a comisaría, denunció y ahora se le está juzgando y le están pidiendo 72 años de cárcel. Y el obispado de Málaga, como siempre, todo el tema del obispado, ha dicho que se niega a pagar las responsabilidades civiles económicas subsidiarias. Encima, aún hoy, calentito, no hay manera de que entren en razón. Oiga, si ustedes tienen unos empleados en que cometen delitos, pues tienen ustedes que ser responsables. O que no se acuerdan del sacramento de la penitencia que ustedes predican. Vamos a ver si hacen ustedes las cosas bien y nos dan ustedes estos ejemplos tan deprimentes de cara a todo el mundo religioso. Es muy importante que la gente que tiene su seguridad emocional y religiosa en la Iglesia Católica se les respete. Porque hay que coger y ahora mismo el Papa está promocionando esa seguridad religiosa y devocional que la gente se merece. Entonces, no sean ustedes mismos, no se tiren piedra a su tejado porque hacen un flaco favor a la sociedad en general. Bueno, y esto es un poco lo que queríamos hablar sobre ese tema, ya que el jueves empieza a estar aquí el Papa en Las Palmas. El jueves estará en Las Palmas. En Arguineguín y... El jueves día 11, exactamente llegará sobre las 11 de la mañana a Las Palmas de Gran Canaria, estará allí todo el día. Y el día 12, sobre las 10:30, llegará aproximadamente aquí a Tenerife. Sí, primero irá del aeropuerto a las raíces a ver a los inmigrantes. Uh-huh. Después creo que va a tener una reunión en la Plaza del Cristo con 1.500 solo inmigrantes, nada de canario ni de lagunero. Uh-huh. Y después irá a almorzar, descansar un poco y sobre las 2:00 bajará por la autopista y hará el recorrido que suelen hacer las carrozas en los carnavales, ¿no? Uh-huh. Empezarán por La Salle y Méndez Núñez, bajará por el Pilar, llegará a donde está el auditorio, dará la vuelta y de ahí pasará al auditorio que está en el muelle para tener la Santa Misa. Santa Misa y de ahí para Roma. Rápido. Y para Roma. Y a las 4 de la tarde ya a coger el avión otra vez. ¿Por qué son tantas pocas horas en Tenerife? Porque porque ya lo conoce Tenerife, ya ha estado varias veces y no necesita estar más tiempo en Tenerife. No, porque en principio... Él ha estado en el Puerto de la Cruz varias veces, sí, entonces ya conoce Tenerife, ¿para qué va a estar más tiempo? Sí, pero quienes organizaron el viaje en principio solo iban a estar en Las Palmas. Y como eso se arma un cisco por ese tema, digo, bueno, vamos a darle unas horitas. Bueno, los que están calientes son los del Hierro, ¿eh? Bueno, los del Hierro tienen una calentura, lo que pasa es que son pocos. Los del Hierro no. Tampoco hay que pasarse porque mismo podrían decir en Fuerteventura, lanzando van a ir a todas las islas, ¿no? Pero sobre todo a las islas capitalinas son las que tienen derecho a ser recibidos por el Papa y sobre todo los centros devocionales como Candelaria y del Pino. Se ha fallado y la Comisión Episcopal que ha organizado todo esto ha cometido un error tremendo. Bueno, Abel Román, nos vamos porque el tiempo vuela aquí en la radio. La semana que viene más y mejor información. Muy bien, hasta pronto. Hasta la semana que viene. El remate con Miguel Ángel González Suárez.